¿Quieres saber cómo planear un proyecto en 7 pasos? Acompáñame a ver este video. Ok, paso número 1, requerimientos de un proyecto. Es súper vital que cuando hagamos la planeación tengamos claridad qué sí vamos a hacer y qué no vamos a hacer en este proyecto que tenemos. ¿En qué sentido? 1, que el cliente nos diga qué es lo que él quiere, que pueden ser cosas obviamente relacionadas con un producto que vamos a construir, o también pueden ser cosas que simplemente el stakeholder quiere y que tiene que ver más a lo mejor con su operación, con la operación de su empresa u otras cosas, ¿no? Pero todos esos requerimientos tenemos que tenerlos clarísimos. ¿Qué cosas puedo utilizar para esta planeación? Puedo utilizar Project Charter, ¿sí? Puedo utilizar también documentos de requerimientos o utilizar historias de usuario como documentos de requerimientos para la gente que está familiarizada con Scrum. Ok, el segundo paso tiene que ver con recursos. ¿Y por qué es importante recursos? Ok, si ustedes fueran James Bond, ¿no? Y están en la misión, o Tom Cruise en Mission Impossible, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, James Bond, en este caso, no encuentra las llaves del coche? O Tom Cruise no encuentra sus lentes, ¿no? Para grabar lo que tenga que grabar, ¿no? O si en ese momento, imagínense que se tenga que poner a buscar el coche o hacer algo por el estilo. Nunca funcionarían. Simplemente las misiones nunca funcionarían. Entonces, eso es lo que pasa con los recursos en los proyectos. Si tenemos en ese momento que ir a buscarlos, entonces eso quiere decir que hicimos una muy mala planeación de proyectos. ¿Qué es lo que tienes que hacer o qué herramientas puedes utilizar? Uno, puedes utilizar una lista de recursos, ¿ok? Esa lista de recursos te puede permitir saber con qué recursos vas a contar durante el proyecto, obviamente con fechas, puede ser, ok, tengo este recurso de esta fecha a esta fecha, ¿sí? Y a lo mejor también los costos, puedes empezar a decir cuánto te cuesta un recurso, ¿no? ¿Qué vas a estar utilizando? Otra cosa importante sería, por ejemplo, utilizar histogramas. Los histogramas te ayudan para saber, por ejemplo, que un recurso está siendo utilizado y no sobreutilizado o subutilizado. Finalmente, llevar el tema de los presupuestos también es importante, y como el dinero también se vuelve un recurso que tenemos de forma limitada, entonces tenemos siempre que tener los presupuestos a la mano para saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que podemos hacer con esos recursos. Ok, paso número 3. Debes de definir el alcance del proyecto. Esto es fundamental porque si bien en el paso número 1 ya definimos un alcance, por decirlo así, es un alcance un poco general, pero si empezamos a desmenuzar las cosas más a detalle, nos vamos dando cuenta que hay cosas que tienes que como planear a más detalle, ¿no? Y para eso nos sirve precisamente el alcance. Entonces, ¿qué cosas podemos utilizar normalmente para definir el alcance del proyecto? Utilizamos lo que son WBS. Esta herramienta lo que nos permite es precisamente saber qué cosas vamos a hacer. Ok, tenemos normalmente el WBS planea a través de entregables, y los entregables, digamos que si tenemos un entregable decimos qué actividades necesito hacer para cumplir con este entregable, y empezamos a hacer así que el árbol, ¿no? Para saber qué actividades voy a poder hacer. Y, digamos, puedo llegar hasta detalle, ¿no? ¿Qué recursos necesito para esa actividad? ¿Cuánto tiempo me voy a tardar? Y, por ejemplo, puedes llegar al nivel del costeo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto me puede costar una actividad o un entregable que yo voy a tener en el proyecto? Ahora, otra cosa que es importante también es planear hitos, y eso nos permite ir midiendo el avance que tenemos en el proyecto. Ahora, otra cosa también importante es tener o llevar un control de cambios adecuado. Si va a cambiar el alcance, entonces debe de haber una justificación o debe de haber pasado un proceso en la autorización de por qué ese cambio o por qué eso es importante realizarlo en el proyecto. Y muy importante, tendríamos que cambiar la planificación, ¿no? Que eso es la parte fundamental. Si tú cambias el alcance, entonces eso quiere decir replanificar, lo cual podría ser en ciertos proyectos una cosa desastrosa porque podría trazar un cúmulo de actividades que ya estaban planificadas desde el principio. Me encanta La Casa de Papel porque es un programa donde podemos ver cómo planificar los riesgos. Y si ustedes recuerdan, digamos, cuando hacen flashback, que están pasando, cómo hacen la planeación, ¿no? Cómo les dicen, ok, si pasa A, hacemos B. Si no pasa A, hacemos C. Si pasa A y C, hacemos D, ¿no? ¿Cómo se gestionan riesgos? Si tienes un riesgo que te va a causar un impacto negativo, entonces, si lo puedes evitar, lo evitas. Si no lo puedes evitar, tienes que tratar de mitigar el resultado negativo de ese riesgo. ¿Se acuerdan del plan Chernobyl?
El plan Chernobyl precisamente era algo que se llama plan de contingencia. Como no se podía mitigar, ¿no?, las consecuencias negativas de lo que había pasado, entonces simplemente se tiene que tener un plan de contingencia, que es, ok, no hacemos nada en este momento, pero si no, aplicamos este plan de contingencia y se acabó. Ahora, número 2, si el riesgo es positivo, entonces lo que tienes que pensar es decir, ok, si sé que algo positivo puede pasar, entonces ¿cómo hago para que pase? ¿No? ¿Que necesita algún ambiente la situación o necesito algo, poner, digamos, el proyecto en ciertas circunstancias para que eso pase? Ok, paso número 5, que es precisamente la planeación de la organización. ¿Se acuerdan de los primeros 5 minutos de la película de Gladiador? Okay. Si ustedes cambian esos 5 minutos, ¿ok?, y en vez de poner a Máximo, ponen a Cómodo gestionando ese ataque, ¿creen que sería lo mismo? Yo no creo, sinceramente. En ese ataque precisamente te das cuenta, número 1, cómo Máximo es el gerente, por decirlo así, es el coordinador, ¿no? Él le dice a las personas qué hacer, a los grupos de personas qué hacer. Las personas, en este caso la infantería, la caballería, todos ellos saben exactamente cuál es su responsabilidad, saben cuál es su rol, respetan a su líder y simplemente lo van a hacer. Entonces, cuando tú estás planeando un proyecto, así se tiene que hacer, se tiene que definir, número 1, cuáles van a ser los roles, o sea, qué persona va a hacer qué cosa, y número 2, se tienen que manejar o definir cuáles son los mecanismos de comunicación, los canales de comunicación que va a haber entre las personas. Por ejemplo, ¿recuerdan cuál era la comunicación durante la batalla? Pues eran así como señales de fuego y cosas así. Ahora, obviamente, tenemos otros mecanismos de comunicación y debemos definirlos, ¿ok? Ok, ¿qué herramientas podemos utilizar en este sentido? Podemos utilizar planes de comunicación y también planes de recursos. Más adelante les comento en dónde pueden checar un poquito más de información acerca de estas herramientas. Ya saben que me encantan los procesos, entonces este es de mis pasos favoritos. Paso número 6, planeación de la calidad. Cuando planeamos la calidad, no sé si han visto una película, el otro día la estaba viendo y me encantó. Es de una azafata que secuestraron el avión y entonces ella tiene que ir y ya mataron a los pilotos, entonces ella tiene que ir y manejar el avión, tiene que aprender a manejar el avión. Entonces, a través de, digamos, como de la comunicación que tiene el avión con la torre de control, ella aprende precisamente cómo manejar el avión. Entonces yo dije, wow, y entonces ahorita que estaba haciendo esto dije, es que es un ejemplo perfecto para describir por qué es importante tener un proceso, ¿okay? Si no hubiera procesos para, por ejemplo, aprender a pilotear un avión, entonces sería imposible que otra persona que no tiene la experiencia lo pudiera hacer, ¿okay? Entonces esa es la importancia. ¿Por qué es importante la calidad? 1, porque queremos hacer las cosas a la primera lo queremos hacer bien. Y eso es algo que a veces podemos decir, bueno, pues lo dejamos a la equivocación. Sí, pero está bien, o sea, porque la equivocación existe y se entiende. Pero ¿qué pasa si queremos hacerlo a la primera? ¿No? Vamos a hacerlo a la primera bien y no tenemos que perder tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si quieres hacerlo a la primera, ¿ok? Y otra cosa muy importante de la calidad, si queremos mejorar la forma en que hacemos las cosas, la única forma de hacerlo es con 2 cosas. 1, procesos, y 2, estándares. Es la única forma en la que podemos hacerlo. Ahora, ¿qué herramientas podemos utilizar en un proyecto para hacer esto? Normalmente utilizamos planes de calidad, ¿ok? Que precisamente en ese plan de calidad definimos qué procesos vamos a llevar a cabo. Hasta pueden ser procesos de la gestión del proyecto, como el Project Management Process y todo este tipo de cosas. Si van a jugar Scrum, o sea, todos esos procesos y estándares deben estar documentados en un plan de calidad para que obviamente se respeten. No solamente hablamos de calidad del producto, no, definimos calidad de los procesos, ¿ok?, que estamos ejecutando, y de los estándares que también se van a estar ejecutando durante la ejecución del proyecto. ¿Qué otra cosa es importante? Los roles. ¿Quién lo va a hacer? ¿Okay? Eso es fundamental. Si no, simplemente puede estar en papel, pero si no, pues ¿quién lo va a ejecutar? Entonces, todos queremos. De hecho,
yo lo quiero hacer. Ojalá, ¿no? Todo el mundo quisiera hacer la parte de calidad. Es una parte muy hermosa, ¿eh? Los invito a que se abran a la posibilidad de hacerlo de esta manera. Ok, y ahora sí viene la parte la que todo el mundo quería saber, ¿no? ¿Cómo calendarizo? Ok, entonces, número 1, tengo que agarrar algunas partecillas de lo que ya saqué, alguna información de algunas partes de aquí para tener mi planeación completa. Por ejemplo, primero, podría ser que quiero priorizar ciertos requerimientos que están acá, ¿no? A lo mejor eso es lo que quiere, ¿no? El nice to have, eso es todo lo que quiero. Pero al momento de la planeación, puede ser que pueda yo priorizar, como en Scrum, ¿no? Que decimos, a ver, en el Sprint 1 vamos a hacer estos requerimientos, que son los más importantes. Entonces, mi paso número 1 tendría que ser qué requerimientos, precisamente, son los que voy a empezar a planificar, ¿ok? Entonces, paso número 1. Paso número 1 de la calendarización. Paso número 2 sería, por ejemplo, decir, ¿cómo voy a implementar estos o cuáles son los procesos y estándares que yo, durante el proyecto, obviamente, voy a poner como en mi calendario, ¿no? Entonces voy a decir, ok, si voy a, por ejemplo, utilizar Scrum, entonces mis fases de Scrum, pues las defino como debe de ser. Y aparte, a lo mejor voy a tener como las fases o los procesos, si voy a llevar, por ejemplo, un proceso de Project Management, esas actividades las tengo que meter de alguna manera como en mis procesos que voy a ejecutar, digamos, durante el proyecto. Entonces, eso yo lo tengo que meter en una estructura, llámese WS, ¿ok? Entonces, puedo meter precisamente fases, o sea, si quieren, les voy a hacer un video específico de WS, donde yo voy a tener proyecto, fases, y luego de las fases empiezo a decir, ok, entregables, y luego sobre los entregables, actividades, para llegar precisamente a pues un entregable adecuado. Okay. Ya que tengo ese detalle, así como del WS, con ese detalle de todas las actividades, entonces tengo que empezar a identificar dependencias. ¿Por qué es importante dependencias? Porque puede ser, o sea, que yo para la fase 1 quiero ejecutar algo, pero ¿qué pasa si no puedo hacerlo porque no tengo un recurso y tengo como un bloqueo en ese sentido? Entonces tengo que hacer algo al respecto y a lo mejor decir, bueno, esto lo puedo retrasar un poco y a lo mejor lo puedo meter en la segunda parte, y si me está faltando entonces un recurso y si quiero sacarlo en ese tiempo, entonces necesito hacer otro plan, ¿no? Ok, después de esto es más sencillo a lo mejor hacer una estimación. Entonces, hay varios tipos de estimación. Voy a hacer todo un video donde voy a describir, por ejemplo, hay métodos paramétricos, hay métodos heurísticos, hay métodos estadísticos y pues hay así como que hay. ¿Cómo es? Pues no sé, ¿no? Pues yo creo que, pero en realidad pues no tenemos mucha experiencia a lo mejor para estimar, ¿no? Ya con una estimación, ¿no? A lo mejor ya puedes empezar a hacer, ok, ¿qué cosas a lo mejor puedo paralelizar, ¿no? ¿Qué cosas, por ejemplo, no tienen dependencia, ¿ok? Entre ellos, y aparte a lo mejor puedo paralelizar para poder terminar a lo mejor el proyecto de una manera más rápida. Entonces, ya que planeé, ya que vi las dependencias y ya que vi la estimación, más o menos, entonces ya puedo ahora sí asignar recursos. Entonces, si ya sé que una actividad va a tomar tanto tiempo y a lo mejor pues quiero terminarla más rápido, entonces sé que a lo mejor le voy a tener que asignar 1 o 2 personas esa actividad para poderla terminar. Cuidado, no simplemente con agregar personas se arregla la cosa. Recuerden que agregar una persona agrega complejidad al proyecto, entonces mucho cuidado al intentar agregar recursos a un proyecto, ¿ok? Entonces, se asignan los recursos y ya que tengo los recursos, ahora sí puedo empezar a jugar con escenarios. Entonces, para eso me sirven herramientas como la simulación Monte Carlo. Pero primero, el diagrama de red me ayuda precisamente a ver todas estas aristas o todas estas rutas por las cuales puede pasar, obviamente, mi proyecto. Ahí puedo identificar la ruta crítica, que precisamente es el tiempo más largo, la ruta más larga para llegar a la finalización del proyecto. Por ejemplo, PERT me puede ayudar a hacer, por ejemplo, esos escenarios, ese análisis de escenarios que quiero hacer, cuánto tiempo te vas a tardar en ejecutar el proyecto dependiendo del escenario que estés visualizando, ¿ok? Otra cosa que se usa normalmente son las estimaciones, las simulaciones de Monte Carlo, donde sí, precisamente puedes cambiar precisamente, ok, si no tengo, por ejemplo, este recurso, ¿cuánto tiempo se me
se me mueve la actividad, ¿no? ¿Cómo puedo gestionar esta actividad? Porque si una actividad se mueve, el problema de que una actividad se retrase es que puede cambiar la ruta crítica del proyecto. Y acuérdense que como gerentes tenemos siempre que estar ojo avisor a la ruta crítica. Si no tenemos ese análisis o si no tenemos esa visibilidad, entonces no vamos a poder gestionar correctamente, digamos, un proyecto. Entonces, ya teniendo esto y ya teniendo los calendarios y el diagrama de red y todo esto, entonces ya puedes hacer una excelente planeación de proyectos, ¿ok? En los siguientes videos voy a ir ahondando en diferentes cosas de este tema y, muy importante, la mayoría de las herramientas que menciono aquí se encuentran en un blog que acabo de crear que se llama www.gestionacomunpro.com. Si quieres, puedes ir y buscar las herramientas, para que las puedas aplicar en tu proyecto. Un último comercial, voy a estar dando asesorías, y con un precio maravilloso, de $15 la hora. Si alguno de ustedes está interesado en alguna asesoría personalizada, no duden en contactarme, mándenme un mensajito por el mensajero y les mando el correo electrónico para que nos pongamos de acuerdo, Les agradezco muchísimo, muchas gracias por la paciencia y nos vemos en el próximo video. Gracias, hasta luego, bye.